Shalom familia, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a comenzar con el estudio de esta semana, vamos a comenzar con la tercera porción de este ciclo. Wow, familia, está más rápido este ciclo. Va rápido, pero bueno, tenemos la bendición de compartir esta tercera porción, que es la porción que se llama Led Leja, que significa en español, vete para ti, que va desde Génesis capítulo 12, verso 1 al capítulo 17, verso 27. No nos vamos a enfocar en toda la porción, me gustaría que nos enfoquemos en el capítulo 12 y profundicemos en los primeros versos, porque recuerden, venimos con una temática de tratar de entender qué es lo que la audiencia original está entendiendo. Recuerden que el libro de Génesis fue escrito para nosotros, pero no somos la audiencia original. Hay una audiencia que es Israel saliendo de Egipto, entonces tenemos que comprender el vocabulario. ¿Para qué? Para poder entender la esencia del mensaje del libro de general de Génesis. Y venimos con este paso a paso, indagando un poquito en algunos temas de la metodología, como también de la escalera educativa que usamos, que es para mantener un orden a la hora de estudiar. Y hemos estado cubriendo la esfera de caos y cosmos, hemos hablado un poquito de arqueología bíblica, hemos hablado un poco de contexto cultural. Y hoy no va a ser la excepción, familia, de que hablemos un poquito sobre el contexto cultural, ya que recuerden que en esta porción se caracteriza porque habla sobre la historia de Abraham, cuando el Eterno llama a Abraham. Entonces, hay algo detrás de esta historia que nosotros tenemos que comprender, algo que la audiencia original entendía y que quizás porque nosotros tenemos una perspectiva muy distinta del mundo, principalmente porque estamos en Occidente y no en Oriente, y además nos separa muchísimo tiempo digamos, en años, y quizás hay cosas que no vamos a comprender en plenitud. Por eso es necesario que nos enfoquemos, por ejemplo, en el contexto cultural. Así que vamos a comenzar con esta porción. Aquel hermano o hermana que quiera leer, apoyarnos con la lectura, puede levantar su manito, así le podemos dar paso con la lectura. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar, familia, con Génesis capítulo 12. Vamos a leer Génesis capítulo 12. Permítanme que les comparto aquí la pantalla. Ok, así. Y vamos a leer capítulo 12, perdón, del verso 1 al verso 5. Adelante, mi hermana Rosario Vos. Shalom, pastor. Shalom, mi hermana, ¿cómo está? Bien, bien. Me alegro, mi hermana. Cuando quiera. Empiezo. Adelante. Pero, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Y Gracias, mi pasó, hermana. Hasta ahí, hasta el 5 era nomás. bien, bien, Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Vamos a enfocarnos aquí porque acá hay mucha información, familia, que quizás al no conocer el contexto cultural no entendemos el trasfondo o podemos decir la esencia de la historia de Abraham. Empieza hablando en el verso 12, verso 1 dice, pero Adonai había dicho a Abraham. Empieza hablando de Abraham. Si vemos el capítulo anterior, va a estar hablando sobre la descendencia de los hijos de Noé, y ahí empieza a hablar sobre la descendencia y termina, y comienza ahora esta porción y comienza el capítulo 12 directamente hablando sobre Abraham. Y no solamente que empieza hablando de Abraham, sino que dice, y Adonai dijo a Abraham. Pero acá hay algo bien, algo que por lo menos llama la atención, porque si recordamos nosotros, cuando empieza a hablar sobre Noé, cuando empieza a presentarnos a Noé, se hace una pequeña presentación, un preámbulo de quién es Noé.
Y nos presenta a Noé, que era un hombre justo, que obedeció al Eterno, que el Eterno habló con él y le reveló que iba a haber un diluvio y que tenía que hacer un arca, pero hay una presentación con Noé. Pero ahora cuando nosotros leemos el capítulo 12 llama mucho la atención que directamente empieza hablando, Dios habló a Abraham y empieza a hablar lo que le dice Abraham, vete de tu tierra. Eso es lo que dice en el español, vete de tu tierra. Es interesante y esto es algo que llama mucho la atención y por ejemplo los sabios nos enseñan que esto es para que la audiencia se identifique con Abraham. Después sabemos más adelante en la historia que Abraham fue un hombre justo, un hombre que caminó, dice, delante de Dios y que Dios mismo dice, Abraham es mi amigo. O sea, imagínense familia, el nivel o el aprecio que el Eterno le tenía a Abraham, cosa que se va revelando a lo largo de la historia, pero no desde un comienzo. Y los sabios nos enseñan que es para que la audiencia que lee la historia de Abraham se sienta identificado con Abraham. Familia, nosotros nos tenemos que sentir identificados con Abraham. Somos hijos de Abraham por medio de Yeshua. Ahora nosotros somos parte del pueblo, somos parte de la descendencia de Abraham y ese tiene el propósito de por qué no se hace un preámbulo como se hacía el Noé, en la historia de Noé que dice, Noé, varón justo, porque es entendible, porque ahora Abraham, vamos a empezar a ver que Abraham es una persona como nosotros, que entra en un proceso, pero que en ese proceso Abraham va a ir en ascenso, al punto en que el Eterno le dice, es mi amigo. Reconoce que Abraham es su amigo. Y eso es algo bien interesante. Pero hay otra cosa que llama la atención, es que la porción se llama Lej Leja, que en español sería vete para ti. Pero cuando yo voy ahora a la traducción al español, la Reina Valera me dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Si yo busco otra versión, voy a buscar una versión aquí, la Dios habla hoy, que la tengo a mano, que la tengo en papel, y dice algo similar. O sea, no, no está diciendo el título, vete para ti. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, en la Reina Valera dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Mientras que en otra versión en español dice, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ¿dónde está el vete para ti? Ok, esto es algo que llama la atención y que obviamente cuando yo entiendo lo que significa el vete para ti, va a cambiar el sentido de estos primeros 5 versos, va a cambiar el sentido del mensaje. Porque cuando nosotros en el español hablamos de vete de tu tierra y de tu parentela, vamos a tomar vete de tu tierra, es como que estamos hablando de dejar un lugar físico. Mientras que el vete para ti ya adquiere otro sentido, otra connotación, que es un poco más elevado que irse de un lugar físico, de un lugar geográfico, moverse de ciudad, moverse de pueblo, moverse de departamento, de estado, de país. O sea, va mucho más allá. Y es algo que nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué significa esto de vete para ti? Y esto cambia el sentido. ¿Y cuál será ese sentido? Ustedes, familia, ¿qué creen? Que cuando dice la porción les leja, obviamente la traducción al español lo traduce como vete de tu tierra, pero cuando lo vemos en el Humash, voy a leérselo como dice directamente de una versión transliterada del hebreo, y dijo Hashem a Abraham, vete para ti, coma, de tu tierra y de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Miren cómo dice de una versión hebrea, digamos, transliterado directamente del hebreo. O sea, no dice, como dice la Reina Valera, vete de tu tierra. El sentido es, digamos, similar, pero hay algo más profundo. Cuando yo lo leo desde directamente del hebreo, me dice, vete para ti, coma, de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Entonces, ¿cuál es la connotación? ¿Ustedes qué creen, familia? Pueden dejar su comentario, pueden dejar aquí su mensajito en el chat.
¿Qué significa? ¿Qué sentido? ¿Cómo podemos entender esto de vete para ti? Que en el español no lo vemos, sí lo vemos en el hebreo. Aquí me dicen los hermanos, dejar las costumbres, como diciendo, haz esto por ti, te conviene, es mejor. Wow, buenas definiciones. Bueno, vamos a tratar de entender esto, familia. Vamos a tener que comprender esto porque ahora nos va a ayudar a entender por qué los sabios nos enseñan que Abraham es un personaje en el cual nosotros nos tenemos que identificar y cómo nos tenemos que identificar. Y empieza, es interesante ver que empieza en el hebreo con vete para ti, hablándole directamente a Abraham, por lo cual la esencia del mensaje va más allá de algo físico, de algo geográfico. Entonces vamos a considerar algo bien importante, algo que quiero compartirles, que es la introducción de lo que es la porción Les Lejá. Permítanme que les comparte aquí la pantalla. Y esta es la introducción que hace el Humash, los comentarios del Humash, con respecto a lo que es esto de poder entender vete para ti. Vamos a tratar de entender esto del vete para ti y es interesante considerar algo que muchas veces no conectamos la primera porción, la segunda y la tercera porción. Todo va de la mano. Miren lo que dicen los sabios con respecto a esto eh, de la porción que habla de les dejar de Abraham. ¿Ok? Está hablando de una nueva creación. O es decir, que si yo me voy a la metodología de estudio, perdón, no a las notas, sino a la metodología de estudio, en esta porción se puede entender que también es partícipe la esfera de caos y orden, como también vamos a ver que empieza a hablarse con un vocabulario que está relacionado a convenios. Pero ¿cómo yo sé esto? Cuando yo voy a la escalera educativa y empiezo a entender el contexto cultural e histórico de esta porción, a indagar un poco más en profundidad. Entonces, miren lo que dicen los sabios como para marcar una introducción, algo a considerar en cuanto a esta porción les deja y cómo se va a unir con las otras dos porciones anteriores. Miren lo que dice una nueva creación. Esta sidra, o sea, este pasaje, estos pasajes, representan un nuevo amanecer para la humanidad. La historia sobre Abraham y sus descendientes. Los primeros 2000 años desde la creación fueron la era de la desolación. Adán había pecado, Abel había sido asesinado, la idolatría había sido introducida en el mundo. 10 fuentes generacionales habían sido arrastradas por el diluvio y las 10 generaciones desde Noé habían fracasado. Miren lo que la mentalidad hebrea entiende con la historia de Abraham, ¿ok? Abraham nació en el año 1948 desde la creación, en el año 2000, 4 años después de la dispersión y 6 años antes de morir de Noah. Comenzó a formar discípulos para servir a Hashem. El surgimiento de Abraham marca el final de la era de la desolación y el inicio de la era de la Torá. Y esto proviene de la Avodah Zará, del Talmud de Avodah Zará 9a. Abraham trajo consigo una profunda transformación. Miren cómo lo ven los sabios de Israel. El patriarca Abraham, cuando el Eterno escoge a Abraham, trae una profunda transformación, una transformación radical, en donde ellos lo entienden como es el paso de, recuerden, Génesis capítulo 1, 2 hasta el 11, se está hablando que un proceso de creación, nueva creación, de creación y nueva creación, por culpa de la humanidad. Pero ahora el Eterno escoge a Abraham y ahora entendemos el por qué lo escoge, porque Abraham va hacer una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. ¿Por qué? Porque los sabios entienden que desde Abraham empieza la era de la Torá, en donde, y si nosotros leemos capítulo más adelante, vamos a ver que dice que Abraham en Deuteronomio, perdón, en Génesis capítulo 26, 25, dice que Abraham caminó en las leyes del Eterno, en la Torá de Dios. Y es la primera vez que se usa la palabra Torah en Génesis capítulo 26. Si no me equivoco, vamos a buscarlo. Vamos a ir a Génesis capítulo 26.
Vamos a buscarlo para citarlo como es, porque esto es bien interesante y ya nos estamos adelantando un poquito a las porciones. 26.5. Gracias, mi hermano Aldo. 26.5. Miren, estaba por aquí cerquita. Miren lo que dice. Oh, justo lo tengo marcado y todo. Miren, familia. Dice, miren lo que dice. Vamos a leer del 24. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren qué interesante. El comentario dice que con Abraham comienza la era de la Torá. Ahora entendemos por qué el vocabulario, cuando nosotros vemos aquí que dice mis leyes, primero que está hablando preceptos, mandamientos y estatutos. Es algo que ya lo hemos cubierto, que no quiere decir, para nosotros puede ser que tengan un significado similar, pero cada uno tiene una definición diferente. Y justamente dice, y mis leyes. Cuando yo veo aquí en mis leyes, dice Torá, ley. Ahora entendemos por qué los sabios entienden esto. Ok, esto es bien interesante. Entonces, dice que Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido originalmente diseñada para que todos los seres humanos compartieran la misma función en el cumplimiento de la misión divina y que toda la humanidad recibiese ¿qué? La Torá. Empero, después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, Abraham y su descendencia obtuvieron el privilegio de ser el pueblo elegido de Dios. Ellos recibieron la Torá y representarían la vanguardia en la labor de de perfeccionar al mundo y convencer a toda la humanidad de aceptar la soberanía del único Dios que es Hashem. Ok, es algo a considerar. Miren ahora lo importante que es la historia de Abraham y por qué el Eterno escoge a Abraham. Esto es bien interesante porque con Abraham comienza una nueva creación y es una creación en la que el Eterno pretende que toda la humanidad vuelva a su estado original, que la creación vuelva a su estado original, que la humanidad reciba la Torá por medio de Abraham. Ahora entendemos por qué Abraham dice va a ser bendecido, porque guardó sus preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Esto es bien interesante. Entonces, vamos a volver a, a Génesis capítulo 12. Esto es bien interesante. Entonces, considerando esto, tenemos que ahora nosotros entender la esencia de la historia de Abraham. El Eterno quiere transmitirnos tanto a la audiencia original como a nosotros que en Abraham empieza una era en la cual las cosas van a ser distintas. Ya el Eterno ya había jurado con Noé que no iba a destruir a la creación por el agua. Ya no iba a ser el mismo proceso de que iba a entrar la humanidad en caos, la creación en caos, y el Eterno iba a volver a hacer un reseteo de cero a través de las aguas, sino que ahora va a ser distinto. Empieza una nueva creación que empieza a ser ahora no algo que podemos decir espontáneo, sino algo que va a llevar un proceso, un tiempo. Y ese proceso lo vamos a ir viendo en la vida de Abraham, en el desarrollo de la historia de Israel, hasta nuestros días. Aún esta nueva creación, este proceso de pasar de transición entre una creación que estaba desordenada a una nueva creación ordenada, está en un proceso actualmente que comenzó con Abraham hasta la llegada, el regreso del Mesías nuevamente como el rey que viene a gobernar la tierra. ¿Ok? Entonces, esto es algo bien interesante, esto es un poquito sobre la mentalidad que tiene el pueblo hebreo con respecto a la historia de Abraham. Ahora la gran pregunta es, o la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo comienza esta transformación? ¿De qué transformación está hablando? ¿Por qué los sabios entienden que ahora Abraham está siendo partícipe de una gran transformación? Y esto es bien interesante porque necesitamos ir entonces al contexto cultural. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de que hay algo que tiene que hacer Abraham. ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham? Dejar su tierra, dice, voy a compartir pantalla de nuevo, tiene que dejar
Dice, su tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y te irás a la tierra que te mostraré, o como dice en el Chumash, a la tierra que te indicaré. O sea, Abraham no sabía a dónde iba. El Eterno le dijo, vete de ti, dice, vete para ti de la tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, al lugar que yo te indique. Ahora, cuando yo entiendo el contexto cultural, cuando se está hablando de tierra, parentela y la casa de tu padre, no solo está hablando de que va a tener que dejar a sus padres físicamente o de salir de la tierra donde él estaba viviendo, dejar a sus primos, tíos, sobrinos. eh, no es solamente eso, va más allá de dejar una cuestión física, sino que hay otra cosa que cuando estudiamos el contexto cultural lo vamos a entender. Mire, les voy a compartir este comentario que proviene de Sonderland Ilustrado del contexto cultural, comentario del contexto cultural ilustrado de Sonderland del libro de Génesis, justamente sobre el versículo 1 cuando dice, deja tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que deje todo esto atrás? Una razón puede ser porque es por estas tres conexiones que uno se relaciona con la deidad. Miren qué interesante. Esto tiene que ver con el contexto cultural. ¿Cómo se relacionaban las personas en Antiguo Medio Oriente con sus deidades? Muchas veces era la relación a través de la tierra, de la familia y de la casa de su padre. O sea que la audiencia original, cuando escucha estas tres frases, está entendiendo que no es solamente dejar literalmente la tierra, la familia y a los padres, sino que tiene que ver con la idolatría, con los dioses de esa tierra, de esa familia y de la casa de mi padre. Una razón puede ser que es por estos tres, voy a leer de vuelta, dice, ¿por qué dice, John Walton dice, ¿por qué Dios le pide a Abraham que deje estas tres cosas? Una razón puede ser porque es por estas tres conexiones que uno se relaciona con la deidad, hablando de la idolatría. Los dioses a los que uno adoraba tendían a ser dioses nacionales o de la ciudad, el dios del clan, de la familia o dioses ancestrales, es decir, antepasados que habían ocupado un lugar en el mundo divino, la casa del Padre. Miren qué interesante. Muchas veces nosotros entendemos que cuando habla de país, familia y de la casa del Padre, está hablando de que literalmente tiene que dejar a su familia. Sí, tiene que dejar el ámbito físico, pero esto tiene una connotación en cuanto a la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos cómo eran los dioses del antiguo Medio Oriente, va a haber dioses que están relacionados a la tierra, al país, dioses al grupo familiar, y había algo que estaba surgiendo, que lo vamos a leer ahora enseguida, que eran los dioses ancestrales, que eran los dioses de la casa del Padre. Cuando Adonai rompió los lazos que Abraham había tenido con otras deidades, llenó el vacío resultante con el único Dios que Abraham necesitaría. O sea, el hecho de que Dios le diga a Abraham, vete de tu tierra, vete de la familia, vete de la casa de tu padre, es un acto de decir, deja la deidad, deja tu forma de pensar, deja tu cosmovisión a un lado y empieza a caminar con el Dios verdadero. Y Abraham, ¿qué hace? Como decimos en Argentina, ni lento ni perezoso, dijo, ok, Señor, allá vamos. ¿A dónde? No sé, voy a la tierra que tú me ordenes. Hacia allá vamos. Abraham era un hombre de acción. Acá no nos dice que Abraham lo tuvo que pensar, que lo meditó, que será, tal vez no. Dios habló con él y Abraham puso manos a la obra. Tuvo una reacción rápida. Era una persona de reacción rápida. Dios le decía, haz esto y lo hace. Como por ejemplo cuando le pidió a su hijo, Isaac. ¿Qué hizo Abraham? No lo dudó, se levantó muy de mañana y fue con Isaac a entregárselo al Eterno. Que quizás sí tuvo en su proceso interno, seguro, pero era un hombre de acción. Y ahora miren lo que le está pidiendo. Ahora estamos entendiendo lo que el Eterno le está pidiendo. No solamente que deje a su padre, a su familia física, a su tierra, sino que también le está diciendo,
deja tu cosmovisión a un lado y empieza a caminar con el único Dios verdadero. Empieza ahora Abraham a caminar a sus 75 años, empieza a caminar con el Eterno. Y dice más adelante, la historia de Abraham dice que él caminó delante del Eterno, demostrándonos que él era una persona de acción, una persona de que el Eterno le decía, haz esto, él lo hacía. No preguntaba, no cuestionaba, él lo hacía. Y por eso se dice que Abraham iba delante del Señor. Entonces, ahora entendemos un poquito con esas tres, miren, esas tres frases nos están poniendo en contexto de que ahora sabemos cuál era el problema, por qué la humanidad empezó a caer en caos una vez más, y ahora el Eterno tiene que levantar a otra persona para traer un orden y escoge a Abraham, a su familia y a toda su descendencia. ¿Ok? De la descendencia de Abraham, después más adelante vamos a ver que escoge a Israel, a Jacob, y de Jacob a las 12 tribus, para con el mismo propósito, de atraer a la humanidad a la Torá, de traer a la humanidad al orden perfecto de Dios, y ese es el propósito, ¿ok? Entonces, hay algo que estaba sucediendo que quizás aquí no se nos dice, porque solamente se nos habla de la tierra, se nos habla de la familia y de la casa del Padre. Cuando se habla de casa de padres, de la casa del padre, la audiencia original, ¿qué estaba teniendo en mente? Algo que había empezado a surgir justamente cuando el Eterno llama a Abraham. Y esto lo sabemos por datos arqueológicos y por datos culturales. ¿Qué es lo que estaba empezando a surgir? Y que iba a ser seguro un gran problema si no se ponía un precedente contracultural con respecto a esto, eran los dioses personales. Y esto empezó a surgir en Mesopotamia, justamente en la región de donde proviene Abraham y su familia, de Ur, de los caldeos. Eso era Mesopotamia. Miren lo que dice aquí este comentario con respecto a los dioses personales. Alrededor del año 2000 antes de la era común, o sea, estamos hablando ahí, justo en la historia de Abraham, cuando está sucediendo la historia de Abraham, cuando probablemente se deben ubicar la historia de Abraham, se estaba produciendo un desarrollo interesante en Mesopotamia, el surgimiento de un concepto de un Dios personal. Y eso está relacionado con la casa de mi padre o con la casa del padre, de tu padre. En este periodo, la gente comenzó a verse a sí misma en una relación personal con un Dios familiar que asumía el patrocinio divino de la familia. Como resultado, la mayor parte del culto familiar se dirigía a este Dios con la expectativa de que se le brindara protección y guía. Cuando alguien siente que un Dios ha tomado a su familia bajo el ala protectora, la expresión que se utiliza es que ha adquirido un Dios. En algunos textos, esto parece simplemente una expresión de suerte personificada o una personificación de uno mismo. La terminología utilizada para expresar esta relación era la de un padre que había creado o engendrado al individuo. En esta vista de estos antecedentes, es probable que cuando Dios comenzó a interactuar con Abraham, el patriarca haya pensado en que estaba adquiriendo un Dios, es decir, que estaba entablando una relación con un ser divino que se convertiría en la deidad patrona de la familia. O sea, miren, ahora también estamos hablando un poquito sobre lo que Abraham estaba pasando por su mente. Ahora entendemos por qué él no dudaba, porque recuerden, era algo que estaba tomando, digamos, como vigencia en el año 2000 antes de la era común, el hecho de tener un Dios personal, que cada familia tuviera su Dios. Obviamente, como dice acá, para protección, guía, herencia, vamos a ver que tiene que ver también con la herencia, por lo cual ahora Abraham le está entendiendo que él está adquiriendo un Dios propio al tener esta relación directa con Dios, en el cual Dios le dice, deja todo, deja la seguridad. Miren familia, cuando le está diciendo, deja la casa de tu padre, no solamente está dejando la seguridad
de un lugar físico, sino que también está dejando la seguridad económica, porque los dioses de la casa de los padres o estos dioses personales estaban muy relacionados y acompañaban el sistema de cómo se pasaban las herencias en la familia. Quien tuviera estos dioses personales, que son como pequeñas estatuitas, eran los que obtenían la herencia. Era el quien se quedaba a cargo de la herencia. Entonces imagínense ahora a Abraham dejando no solamente el lugar donde vivió por años, dejando a sus padres, dejando su familia, sino que directamente está diciendo, abandono todo. No quiero la herencia de mi padre. Él estaba diciendo, culturalmente le estaba diciendo, yo no quiero la tierra de mis padres, yo no quiero la herencia que mis padres me tienen que dar, no quiero la economía, no, estaba renunciando a todo y siguiendo a un Dios que en la mentalidad de Abraham podemos entender que era un Dios para él personal, que después se va a ir revelando durante casi 24 años. El Eterno se va a ir revelando y le va revelando de que no es un Dios personal para Abraham, sino que va a ser un Dios que por Abraham va a bendecir a toda la humanidad. Pero en un principio Abraham cree que es un Dios para él personal, un Dios que lo va a llevar a un lugar mucho mejor y él no sabe. En ningún momento el Eterno le está diciendo hacia dónde. Cuando le dijo, tienes que salir de la casa de tu padre, le dice, a un lugar que yo te indicaré. Después sabemos por la historia que lo lleva a la tierra de Canaán, a la tierra donde el Eterno puso su nombre, puso sus ojos, la cuidó para que su pueblo habite en ese lugar, la tierra prometida. ¿Ok? Pero es bien interesante ver este contexto. Vamos a ir viendo qué más dice este comentario con respecto a lo que estamos hablando del contexto cultural. En Mesopotamia, este Dios llegó a ser conocido como el Dios del Padre o de los padres. O sea, está hablando de estas pequeñas deidades que eran chiquititas así, que representaban a los dioses familiares. Una descripción que también se utiliza en Génesis, capítulo 26-24, es una descripción en Génesis 28-13, 31-5, 29, 31-29. Bueno, acá están todas las citas bíblicas en donde también se usa este término de Dios de los padres con respecto a deidades. También se usa en el plural en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 16, también está hablando en este mismo sentido. Un Dios personal no era visto como el único Dios, sino como el Dios que estaba más directamente involucrado con la familia y en el que se centraba la mayor parte de la actividad religiosa rutinaria. La devoción a esta deidad se extendía en la familia de generación en generación. Como tal era hereditaria en lugar de elegida, aunque los dioses principales podían en ocasiones servir como dioses personales, lo más típico era que un dios personal fuera una deidad de una escala inferior en términos de rango dentro del panteón. Solo en Israel un Dios personal llegó a convertirse en el Dios de una nación. Está hablando que para Israel, y esto lo vamos a empezar a aprender desde Abraham en adelante, de la historia de Abraham, la historia de Israel, ahora entendemos que la esencia es que entendamos que hay un solo Dios, que no hay dioses ni nacionales, ni dioses familiares, ni dioses personales. Hay un solo Dios que ocupa esos tres rangos, el Eterno, Elohim, Hashem, es un Dios nacional, es un Dios familiar y es un Dios personal. Por eso empieza hablando y Adonai habló a Abraham. Está hablando de que tienen una relación personal, hasta el punto que Abraham llega a ser el amigo del Eterno. El Eterno mismo dice, Él es mi amigo. Miren, aquí tenemos una imagen de un descubrimiento arqueológico de una pequeña estatuilla de un dios familiar. Esta es la diosa Lama, mesopotámica, asociado con la protección personal. Miren, qué interesante. Entonces, ahora entendemos este vocabulario que se está usando en el primer verso nada más, ya nos está poniendo en contexto que el Eterno está marcando un precedente contracultural contra la idolatría. Y que escoge a Abraham, que deje toda su parentela, no solamente porque puede tener alguna relación o mirar hacia atrás y ver, oh, mi familia no me sigue. No, tiene que ver más que nada con la idolatría. Recuerden que el padre de Abraham era un hombre que se dedicaba y trabajaba
¿Haciendo qué? Ídolos, fabricando ídolos. Entonces imagínense ahora de dónde el Eterno saca a Abraham y la actitud que tiene Abraham de decir, ok, Dios me dijo esto, voy a salir de aquí, no sé a dónde voy, pero yo sé que al Dios que le estoy sirviendo, al Dios que hasta este momento Abraham no conoce, y recuerden que le va a llevar casi 24 años conocer al Eterno, porque cuando Abraham tiene una relación con el Eterno, ¿qué le pide? La circuncisión de él y de sus hijos. A los 99 años, o sea, 24 años le llevó a Abraham conocer a este Dios que en un principio para él era personal y ya al final él entendió y entendemos todos que es un Dios que por medio de Abraham va a bendecir a toda la humanidad, todo aquel que quiera acercarse a Elohim. ¿Ok? Miren qué interesante. Y esta obediencia de Abraham, como les decía en un principio, Abraham, vemos que era una persona obediente a la palabra del Eterno. Dios le decía, hay que hacer A, y él hacía A, y ni siquiera el Eterno había terminado de darle la instrucción y él ya estaba haciendo. O sea, Abraham era una persona que podríamos decir proactiva o podríamos decir una persona de reacción rápida o de reacción anticipada, porque Dios le está diciendo, hay que salir a la tierra que te indicaré, y ya Abraham estaba saliendo. Y en el camino se enteró que iba a Canaán. O sea, era una persona que tenía una convicción y tenía una creencia muy arraigada en el Dios que le estaba hablando, un Dios que no conocía. Familia, así somos nosotros. Así deberíamos de ser nosotros. Nosotros estamos en este proceso de caminar y de conocer al Dios verdadero, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero muchas veces nosotros nos vemos en una postura en la cual no nos parecemos a Abraham. Cuando somos hijos de Abraham, deberíamos parecernos más a Abraham que eh, a lo que somos. Entonces eso es algo bien interesante, familia. Y vemos que en el verso 2 el Eterno le habla sobre una gran recompensa. ¿Y en qué consiste esa recompensa? Ahora entendemos por qué es la recompensa. Porque Abraham no solamente dejó lo físico, sino que también podemos decir, tuvo que dejar atrás su cosmovisión, podemos decir algo a nivel espiritual, lo podríamos decir, tuvo que dejarlo atrás, dejarlo a un lado, es mejor dicho, desechar todo eso y volver a comenzar caminando con el Eterno, al punto que llegó a caminar delante de Hashem. ¿Ok? Miren, esto es algo bien interesante porque en el verso 2 nos dice, y haré de ti, y miren, porque le está diciendo, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, y le dice, que en el español no lo vemos, pero en el Chumash dice, vete para ti. Ahora entendemos este vete para ti, lo importante que es familia, porque es como que le está diciendo, para tu bien, haz esto para tu bien. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, y tiene que ver con la idolatría, familia. Tiene que ver con idolatría. Y miren lo que le dice, si tú haces esto, y miren lo que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow, miren esta gran bendición que el Eterno, esta recompensa que le está dando el Eterno a Abraham por su obediencia. ¿Qué le dice? Si tú te mantienes, o sea, en pocas palabras, parafraseando, si tú te mantienes, si tú te mantienes en obediencia, así como empezaste, te mantienes caminando conmigo, todas estas cosas vendrán. Y vemos que sí, Abraham va a pasar un proceso durante estos 24 años en donde va a quedar expuesta su humanidad, en donde él no va a hacer las cosas perfectas, pero él aún continúa y, ok, listo, corrijo y sigo caminando hacia adelante. Y vemos la vida de Abraham, que es como una espiral que va en ascenso. ¿Se va a equivocar? Sí, una y otra vez. Es muy probable que sí, pero él continúa y llega a un punto de crecimiento espiritual en la cual el Eterno le dice, tú eres mi amigo. Ahora la gran pregunta, familia, ¿el Eterno podrá decir eso de nosotros? ¿O cómo nos está viendo? ¿Cómo está viendo nuestro espiral de caminar en la vida? ¿Será una espiral ascendente o será un círculo que solamente damos vuelta en lo mismo una y otra vez? ¿O es un espiral que va hacia abajo? Solamente Hashem lo sabe. Y eso es algo que tenemos que meditar y esto está muy relacionado con Abraham.
Pero mire, vamos a seguir descubriendo un poco más sobre el contexto cultural. ¿Por qué ahora, después de decirle que deje la idolatría, le empieza a dar esta bendición o esta recompensa por su obediencia? Vamos a leer lo que dice el comentario cultural. Miren, una gran nación. ¿Qué significa esto de una gran nación? Esta oferta es única en el mundo antiguo. O sea, miren, el Eterno ya está marcando un precedente contracultural. Imagínense la mentalidad de Abraham, la mentalidad del pueblo de Israel saliendo de Egipto, en donde ahora están conociendo a un Dios que quiere tener un trato personal con su siervo, con sus siervos, o sea, con nosotros, pero no solo eso, sino que también le está haciendo una oferta, una propuesta única que en el mundo antiguo no se conocía. Ciertamente, se pueden encontrar ofertas o propuestas de deidades para hacer rey a alguien y hacer prosperar su linaje, e incluso una promesa de que un individuo en particular tendría muchas descendientes, pero la perspectiva de que un individuo se convertiría en una gran nación no se menciona en ninguna otra literatura del mundo antiguo, solamente en la Torá. Miren qué precedente cultural está marcando contracultural el Eterno. Porque las personas le pedían a sus dioses y podían ser reyes, tener un linaje próspero, ser personas individualmente prósperas, pero nunca se escuchó hablar en el mundo antiguo de que de una nación surgiría una gran nación. Miren qué interesante. Otro término que usa gran nación, pero también usa haré grande tu nombre. ¿Qué significa esto? Esta oferta contrasta con el deseo de los constructores de la ciudad. O sea, está hablando de Babilonia y la torre en Génesis capítulo 11. Ellos se habían embarcado en una iniciativa para establecer su nombre, mientras que aquí la iniciativa es de Adonai, la que dará como resultado que el nombre de Abraham sea magnificado. Cada aspecto de esta oferta explica la forma en que el nombre de Abraham será magnificado por el nombre de una persona, será magnificado porque el nombre de una persona es exaltado a través del recuerdo. Todos los pueblos llamarán a Abraham su antepasado y lo reconocerán como aquel a través del cual ha llegado su bendición. Miren qué interesante, porque cuando leemos el vocabulario vemos que el Eterno está hablando con Abraham, le da una instrucción, y si Abraham obedece la instrucción, el Eterno hará estas cosas. Le dará un gran nombre, lo hará una gran nación, será bendecido, será prosperado, bendecirá a los que lo bendicen, maldecirá a los que maldicen a Abraham. O sea, es una oferta, una propuesta que yo creo que ninguno podríamos rechazar. Ahora entendemos por qué también la actitud de Abraham. Pero miren qué interesante, porque aquí no se está hablando de convenio de pacto, pero si yo conozco el contexto cultural, se está hablando de convenio, un pacto. Y los comentaristas entienden justamente que a partir de aquí, de este momento, empieza a verse un carácter de Dios que es como un Dios de pacto, un Dios que hace un pacto con Abraham, que va a hacer un pacto con su pueblo y que lo va a hacer por medio de Yeshua con nosotros. Y miren lo que dicen los comentaristas con respecto a este vocabulario de pacto que aparece aquí y que no nos dice que es un pacto, pero cuando yo conozco lo que es un pacto, entonces automáticamente entiendo que el vocabulario que está usando el Eterno para dirigirse a Abraham es un vocabulario de convenio, de pacto. Miren lo que dice. Aunque el acuerdo entre el Señor y Abraham no se denomina pacto hasta recién el capítulo 15, verso 18, la primera articulación de los términos generales del pacto aparecen en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Aunque el culto monoteísta a Adonai es un distintivo claro de Israel, en contraste con los pueblos del mundo antiguo, más distintivo aún es la relación de pacto entre Dios y el pueblo. Wow, miren desde dónde el Eterno empieza ahora a dejarnos saber que Él es un Dios de pacto. Ahora entienden lo que está sucediendo en la mente de los israelitas cuando están saliendo de Egipto, en donde van a tener que dejar las 1000 dioses de Egipto y entender que hay un solo Dios que los libró de Egipto
y que los está llevando a la tierra prometida y que este Dios va a hacer pacto con ellos, algo que los dioses del antiguo Medio Oriente no hacían. La identidad propia de Israel y su visión de la historia, su creación en su destino, su creencia en su destino, su comprensión de los atributos de Dios, por ejemplo, como santo y fiel, su comprensión de sus obligaciones hacia Dios articuladas en la Torá y la base de la institución profética, todo ello deriva directamente del pacto. En cada una de esas áreas, a pesar de la existencia de similitudes con el resto del mundo antiguo, el pacto marca la diferencia y subraya la singularidad de Israel. Es posible que en el mundo antiguo se haya considerado a los dioses como dioses personales que se cargaban de la protección de la familia, pero no hacían pactos. El pacto apunta a los elementos más esenciales de la identidad en el sistema de valores del antiguo Cercano Oriente. La tierra estaba vinculada a la supervisión, el sustento y la identidad política de la persona. La familia vinculaba el pasado, el presente y el futuro, ofreciendo el sentido más básico de identidad de la persona más que el yo. O sea, miren, en el antiguo Medio Oriente lo que definía una persona era sus vínculos de la familia con el pasado, el presente y el futuro. Nada que ver con nuestra mentalidad de cómo eran percibidas las personas en el mundo antiguo con lo que hoy es. Hoy es porque el egocentrismo, el que yo puedo, yo soy, yo creo. Ok, en la antigüedad no funcionaba así. Era todo a través de la familia que vinculaba el pasado, el presente y el futuro. La herencia fijaba el lugar de la persona en la familia y aseguraba que las generaciones pasadas serían recordadas en el presente y en el futuro. Cuando Abraham renunció a su lugar en la casa de su padre, perdió su seguridad. Estaba poniendo su supervivencia, su identidad, su futuro y su seguridad en manos del Señor. Wow, familia. Miren qué interesante. Miren qué interesante, familia, porque ahora vamos a entender este concepto de por qué comienza esta porción diciendo, vete para ti. ¿Por qué le está diciendo en simples palabras, haz esto por tu bien? Y vemos que Abraham está, como dicen los comentaristas, literalmente dejando todo, la seguridad familiar, la herencia, el nombre de la familia, porque recuerden que en el antiguo Medio Oriente, una persona no era famosa por su yo, sino que era por el nombre que portaba de la familia. Era el honor. Acá entra la esfera de honor y vergüenza familia. Miren cómo en la historia de Abraham van a aplicar casi todas las esferas de la metodología. Y cuando Abraham toma la decisión de irse de la casa de sus padres, no solo estaba renunciando a la deidad, no solamente estaba renunciando a la familia, a lo físico, sino que también estaba renunciando al honor familiar, que eso era en el mundo antiguo la base de la sociedad familia. Entonces, miren qué importante. Y ahora el Eterno le dice, haz esto, hazlo para ti, vale, vete para ti, hazlo para ti. Esto tiene un provecho para ti. Como decían aquí el comentario de nuestras hermanas cuando al principio preguntábamos cuál era el sentido de este para ti, que era el sentido de que era como diciendo, haz esto para ti, te conviene, es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque el eterno es mejor que los dioses familiares, es mejor que la herencia de la familia, es mejor que el honor que te puede dar el nombre de tu padre o de tu madre. Y Abraham abandonó todo eso y se fue con el eterno y caminó con el eterno y conoció al eterno. Y él ha sido como que Abraham, vamos a ver que en la historia de Abraham, quizás él no vio todo lo que el eterno le prometió, pero él se fue a dormir sabiendo de que el eterno prometerá y le cumplirá esa promesa que le había hecho. ¿Por qué? Porque miren lo que había en la mentalidad de Abraham. Ahora conociendo el contexto cultural entiendo lo que ahora entendemos también por qué dice, vete para ti. Y tiene ese sentido, como decían las hermanas al principio, dejar las costumbres, dejar las cuestiones que te ataban a la idolatría. Es porque nos conviene, es porque es mejor para nosotros.
Y miren lo que dicen los sabios con respecto a esto de vete para ti, cómo ellos lo entienden y cómo deberíamos entenderlo nosotros en nuestra mentalidad. Ahora recuerden, esto nos está poniendo, familia, nos está poniendo entre la espada y la pared, en donde vamos a tener que dejar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de creer, nuestra forma de nuestra cosmovisión, lo que yo pienso, creo, digo, como hizo Abraham, dejarlo atrás, botarlo. Y tenemos esta bendición de tener un nuevo comienzo en donde el Eterno que quiere revelarse, que cada día vamos en ascenso, creciendo. Sí, nos vamos a equivocar, pero tenemos la bendición de poder corregir, de poder seguir avanzando. Y eso es lo que Abraham representa. ¿Ok? Pero miren lo que dicen los sabios con respecto a esto. Vete de la tierra. En el Humash, como les decía, dice, y dijo Hashem a Abraham, vete para ti, de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a la tierra que yo te indique. Y mírenlo cómo lo entienden los sabios a esto de que vete para ti. El para ti, este para ti, porque esto es lo que a ellos les llama mucho la atención, el para ti. Aparentemente superfluo. Y sí, la verdad puede ser algo superfluo, algo como que no es muy interesante, pero tiene un sentido. Por algo se remarca, vete para ti, coma, de tu tierra, tu familia y de la casa de tu padre. Es como inicia el Eterno hablándole a Abraham, diciéndole, haz esto para ti, que es aparentemente algo superfluo. Significa, vete por tu propio provecho y por tu propio bien. ¿Cuál es este provecho y bien? Los versículos siguientes lo explican. Y haré de ti una gran nación, puesto que aquí no tendrás el privilegio de procrear hijos, en tanto que ahí sí, y allí también te hará famoso para que puedas llevar a cabo tu misión espiritual. O sea, miren, cuando ahora nosotros conocemos la historia, si, muy probablemente si Abraham se quedaba en Ur junto a su familia, nunca iba a tener hijos, porque se nos aclara que desde un principio Sara era estéril. Pero ahora que él empezó a caminar con el Eterno se manifestó y le dio un hijo que es Isaac, a Abraham. Miren qué interesante cómo lo entienden los sabios. Y allí también te haré famoso. Y el famoso no quiere decir que será como el multimillonario del momento, que sabemos que sí, Abraham fue considerado como el hombre más rico en ese momento, un hombre respetado por su riqueza, por su honor, pero está refiriéndose, y lo entienden los sabios, con un propósito, con una misión espiritual. Que va a ser famoso quiere decir porque para que puedas llevar a cabo tu misión espiritual. O sea que no está asociado con la riqueza, sino con el buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Al no especificar el destino de Abraham, diciendo solo a la tierra que te indicaré, Dios le mantuvo en suspenso y con eso lo llevó a apreciar ese destino aún más, permitiendo, permitiéndole ser recompensado por cada paso que daba. Y esta es la opinión de Rash. La Torah nos relata la prueba de Abraham en niveles ascendentes de dificultad. Y eso es lo que yo les decía recién, familia. ¿Cómo nos mirará el Eterno? ¿Será que nuestras pruebas son de nivel ascendentes o serán de nivel descendente o será la misma prueba del mismo nivel una y otra vez? Algo que nos tenemos que preguntar. Nos resulta difícil irnos de nuestra patria e incluso más difícil abandonar nuestro clan familiar. Pero lo más difícil de todo es dejar a nuestros padres, dice Rampa. Ok, miren qué interesante lo que ellos opinan. Ahora entendemos que la instrucción que el Eterno le da es para su bien, para que Abraham pueda conocer al Eterno, pueda, como dicen los sabios, ver que puede tener hijos. No solo eso, sino familia, está hablando de que puede haber Abraham que tiene un propósito más importante, una misión espiritual más importante que solo acumular riquezas. Y eso es algo que vemos en la vida de Abraham, que él lo va entendiendo paso a paso. Es una prueba, que cada prueba va a tener su recompensa para Abraham. Hay pruebas que la va a reprobar, hay pruebas que la aprobó,
Pero cada paso que dio Abraham, como dicen los sabios, tuvo su recompensa. Y ese es el propósito que en un principio el Eterno le dice, vete a la tierra a la que yo te voy a decir, pero no te la digo, hasta que llegues ahí. Y todo tiene un propósito, familia. Y esto nos ayuda a entender que Abraham tuvo que salir de su zona de confort. Tuvo que dejar la familia, la seguridad familiar, la economía familiar. Tuvo que dejar a sus padres, que está relacionado con sus deidades, dejar el honor de su familia, porque seguro en una familia muy respetable. Recuerden que en el mundo antiguo, una persona que tenía contacto con los ídolos o creaba ídolos, era una persona muy respetable y honorosa, muy reconocida en el mundo antiguo. Se imagínense a todo el honor y el privilegio que él tuvo que decir, no, no quiero eso, voy a ir detrás de este Dios que no conozco, que me habla personalmente y que se me va a ir revelando en mi diario caminar. Qué importante es eso. Entonces vemos cómo Abraham tuvo que salir de su zona de confort. Y muchas veces el Eterno nos va a llevar a cada uno de nosotros a salir de esa zona de confort. Ya sea que sea una zona en la que la estemos pasando bien o en una zona de confort que no la estemos pasando tan bien, pero el Eterno nos va a sacar de esa forma de confort. Y esto es algo bien interesante porque los sabios entienden y que Abraham, como decían en un principio, es el comienzo de una nueva era. Y Noé fue el final de una era, en donde vemos en estas tres porciones, nos enseñan los sabios, esto lo escuché de un rabino que la verdad me llamó mucho la atención porque es, es algo que no lo consideraba, de ver las tres porciones, Bereshit, Noach y Les Lejá, las tres de forma paralela, y poder ver que tienen una conexión, en donde en esta conexión tiene que ver con esto de salir de la zona de confort, de no estar cómodos, familia. Abraham dejó la comodidad del honor familiar, de la economía familiar, para ir detrás de un Dios que le dice, yo te voy a llevar una tierra, pero no le dice qué tierra, ni cómo lo va a llevar, ni cómo va a ser ese camino. Y Abraham, ¿qué hizo? Armó sus maletas y dijo, vámonos, nos fuimos. Y todavía el Eterno no había terminado de decirle a dónde. Esto es interesante. Pero vemos en estas tres porciones, al verlas paralelas, vamos a ver a un Abraham en Les Lejá, un Abraham dispuesto a obedecer al Eterno, que el Eterno no acá le diga, haz esto, y Abraham ya lo está haciendo. Rapidito está actuando. Mientras que en la porción Noé, vemos sí un varón justo, un varón que como aprendimos en la clase pasada, que era temeroso de Dios, que obedeció a Dios, sí, pero era una persona cómoda. Los sabios nos enseñan que Noé no solamente significa descanso, sino que también significa comodidad. Y si vemos la historia de Noé, es interesante ver que fue una persona muy cómoda, Noé, porque Dios le avisó del diluvio, le dijo Dios qué tenía que hacer, cuándo entrar, y cuando leemos también le dice, Dios fue quien le dijo, hey, Noé, estoy parafraseando familia, es hora de salir del arca. Noé fue muy cómodo y como diciendo, ok, no, bueno, vas a destruir el mundo, ok, listo, mientras yo me salve y mi familia se salve, todo ok. Pero no vemos la actitud que tiene Abraham. Miren cuando el Eterno dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham, ¿qué empieza a hacer? A interceder por Sodoma y Gomorra. Interceder por aquellos que puedan llegar a ser justos dentro de Sodoma y Gomorra. Noé, ¿qué hizo? Estuvo muy cómodo. Señor, ¿vas a destruir la tierra? Destruyela. Me dijiste que construyera un arca, gracias. ¿Salvarás a mi familia? Gracias. En cambio, Abraham no es así, sino que vemos una persona distinta, una persona, una personalidad distinta. Mientras que en la porción no vemos una persona, sí, justa, piadosa, obediente a Dios, pero cómoda. Y en Bereshit vemos una personalidad que podemos decir que recibió todo de arriba. Porque cuando nosotros empezamos a ver la creación, Dios creó todo y al último creó a la humanidad. O sea que Adán y Eva, como representante de la humanidad, no tuvieron nada que ver con el proceso creativo. Recibieron todo, como podemos decir, de arriba.
¿Y qué pasa cuando uno recibe sin que le cueste? Decimos en argentino, se hace fiesta. No se valora. Ah, ahora entiendo por qué Adán y Eva permiten que entre el caos a la nueva creación del Eterno. No supieron valorar lo que el Eterno había creado, lo que la bendición de que no tuvimos que hacer nada, nosotros no tuvimos nada que ver con la creación, pero nos puso a regir la creación. Nos creó al último y nos puso en el honor de administrar toda su creación. Ahí vemos una clase de personas. Después vemos otra clase de personas, sí, obediente, justa, pero, ok, me quedo tranquilito en mi zona de confort, listo, nadie me toca, nadie me molesta, perfecto, haz lo que quieras, Señor. Después tenemos, en esta porción les deja un carácter de una persona que es reactiva, una persona que actúa y que no solo eso, sino que también se incomoda a la hora de decirle, Señor, no destruyas a Sodoma y Gomorra, hay justos. Y empieza a negociar, ahí vemos esa relación personal con el Eterno. Entonces, una conclusión es esa, salir de la zona de confort, ver qué tipo de personas somos. El vete no está solamente relacionado a algo físico, de dejar un país, un pueblo, una ciudad, una casa, sino que va más a algo más personal. Tiene que ver, y vemos que tiene que ver con la idolatría, entonces eso ya va más a algo personal, algo más espiritual. En pocas palabras nos está queriendo decir que en este caminar que tenemos de conocer el Eterno, no debemos mirar hacia atrás. No debemos mirar a quiénes se quedan, quiénes no quieren caminar. Familia, y esto no quiere decir que me tengo que aislar, que no voy a hablar con esas personas que no quieren caminar, o sea, que me tengo que apartar de esas personas que no quieren seguir caminando el camino que el Eterno nos ha marcado. No, no, no estoy refiriéndome a eso, sino que nosotros, como hizo Abraham, mirar hacia adelante, mirar a Hashem, caminar en pos de Hashem, sabiendo que atrás nuestro va a haber personas que no van a querer caminar, personas que no van a querer ver, personas que no van a querer, que van a querer estar dando vuelta en lo mismo siempre, pero no se trata de ellos, sino se trata de nosotros, de los que hemos decidido caminar hacia adelante. Por eso es que no debemos mirar atrás, no ver quién se queda, en quién no, si lo vio, si no, 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 no. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es generar un impacto. Familia, si yo voy mirando hacia atrás, ¿cómo voy a mirar hacia adelante? ¿Cómo voy a mirar hacia atrás a los que no quieren caminar y yo quiero y voy caminando hacia adelante? ¿Hacia dónde camino? Ese es el mensaje que nos da. Familia, lo vemos en la historia de Lot, de la esposa de Lot. ¿Qué hizo Lot? ¿Qué le dice el Eterno? No miren hacia atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. ¿Y se convirtió en qué? En un pilar de sal. Porque yo no puedo caminar hacia adelante mirando hacia atrás, porque me voy a tropezar, me voy a caer, me puedo confundir de camino. Entonces, no quiere decir que me aísle, sino que tengo que hacer que impactar, inspirar a aquellos que no quieren caminar, a aquellos que quieren quedarse en su zona de confort, impactarlos con mi forma de vivir, con mi forma, con el testimonio que doy, con mi forma de caminar delante del Eterno, para que ellos despierten y digan, ok, yo tengo que salir de mi zona de confort y quiero seguir al Dios que está siguiendo a aquella persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso nos enseña la historia de Abraham. Se trata de una relación personal con Dios, una relación personal con el Eterno. No depende de otros. Mi relación no depende de otros, depende de mí, 100% de mí. De que esa relación mía con el Eterno va a afectar a la comunidad, sí, porque somos un pueblo. Y si, imagínense, familia, si todos nos enfocamos a mejorar nuestra relación personal con Dios a través de la oración, a través de la obediencia al mandamiento, a través del estudio de la Torah. Imagínense que cada uno de nosotros nos esforzáramos un poquitito, un poquitito, porque la verdad, familia, no nos esforzamos tanto. Si nos esforzáramos en mejorar esa relación personal con Dios, cuánto más cada uno sumando
a cada uno de la comunidad, cada uno del pueblo. ¿A qué punto llegaremos? ¿A qué punto Dios nos llevaría como pueblo, como nación? Entonces, miren qué interesante, familia. Todo se trata de cómo nosotros también tenemos esa relación con Dios. Y miren, justamente se me viene a mente este verso que mi suegra lo decía cuando muchas veces aconsejaba y que decían, no, es que, mire, pastora, que mi familia no quiere caminar, no quiere seguirme, no quiere venir a los pies del Señor. ¿Saben cuál era la respuesta de mi suegra? Mire, yo se las voy a compartir, porque esto realmente ella sin saberlo se lo estaba diciendo cuando venían y les daban a mis suegros, les daban esta consejería, cuando venían, no, es que se me hace difícil porque mi familia no me quiere seguir, porque mis hijos no me quieren seguir, porque mis padres, mi madre, mi esposo no me quieren seguir. Mire, Romanos 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿De qué está hablando el contexto? De que, miren lo que dice verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal del Mesías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, va a llegar un punto que todo el mundo, aquellos que quisimos caminar con el Eterno, aquellos que quisieron quedarse en su zona de confort y aquellos que no quisieron caminar, van a llegar en un punto en la historia que van a decir, vamos a doblar rodillas delante del Eterno y confesarán que Él es el Dios. Y ahora les dice Pablo, de manera que cada uno de nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, dará a Dios cuenta de sí. Nosotros vamos a darle de forma personal cuenta de lo que hacemos, dejamos de hacer o decidimos no hacer. Y eso es lo que podemos aprender. Miren, familia, de solamente los dos primeros versos de esta porción, les leja, vete para ti. Podemos decir, vete para tu provecho, para tu bien, entendiéndola en el contexto cultural. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio. Yo los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto, que nos acompañen en cada estudio semanal y en estudios adicionales que el Eterno nos permita, iremos haciendo en este nuevo ciclo. Así que los invito a que se suscriban, le den like, que compartan los videos. Todas estas enseñanzas, padres, si ustedes las comparten, nos ayuda a seguir difundiendo el mensaje del Eterno, el mensaje del Evangelio a las naciones, familia, y cada uno aportar de esta forma a que la palabra de Dios se expanda, a cumplir la misión espiritual que tenía Abraham, que después pasó a Israel y ahora la continuamos nosotros, familia. Cada uno de nosotros que hemos decidido servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que creó el cielo y la tierra. Así que, familia, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima porción en la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Nos vemos.